difíciles de la vida, aquellos que los santos llaman noches oscuras o desierto de la vida. Ahí nos consuela. ¿Se acuerdan? Mateo 4, por ejemplo, y Lucas 4. ¿Se acuerda que Jesucristo, cuando estuvo en el desierto, ¿quién lo consolaba? El Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto y allá estuvo con él. El Espíritu Santo actúa, es nuestro consolador. Ahora, vean que no solamente nos consuela. ¿Quién no necesita un consuelo cuando el marido se fue con otra? Cuando la mujer le montó cachos. ¿Quién no necesita un consuelo? Cuando la hija salió embarazada a los 15 años o 14 años. ¿Quién no necesita un consuelo? Cuando fue traicionado por el amigo, por el compañero. ¿Quién no necesita un consuelo? Ahí está la oferta, el Espíritu Santo. El consolador es el Espíritu Santo. Sigue. Perdón. Versículo, Padre, otra vez. El mismo, 26. A quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo va a ser enviado por el Padre en nombre de Cristo Jesús. Y ahora vean ustedes otra función del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Enseñarnos a nosotros todas las cosas. Cosas nuevas, o el Espíritu Santo nos va a recordar lo que Jesucristo nos enseñó. Vamos a ver. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo no viene en contra de Cristo. Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros, y el Espíritu Santo viene a decir, ármense los unos con los otros, como dijo Cantinflas. ¿Así es? No. Si Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros, el Espíritu Santo nos va a enseñar a cumplir lo que Cristo dijo y nos lo va a recordar. Miren, hermanos, la acción del Espíritu Santo para la persona que cree existe. Para la prueba un botón. ¿Ustedes han visto mi video? Levanten la mano los que ven los videos. Vayan la mano. A ver, pregunto. ¿Alguna vez me han visto utilizando la Biblia? No, ¿verdad? Y de repente llega un pastor y comienza y me ataca por allí. Y yo no sé por dónde me va a atacar, qué me va a decir, nada. Pero antes de yo salir al público, le he dicho al Espíritu Santo, tú lo enseñas todo y lo recuerdas todo. Haz eso en mí. Y si ustedes tienen las pruebas y comienzo a predicar y vienen ideas y vienen las citas y usted revisa la cita y es exactamente en el lugar que les digo. ¿Creen que eso es algo humano? No lo es. Y si creen que es humano, hágalo usted. No lo es. Es muy difícil. Es muy difícil. Le decía al padre hoy que un día me lancé una. Un día dije, voy a hacer una escuela de Biblia de una semana, de domingo a domingo, de 6 de la mañana a 11 de la noche, con 1000 personas en el seminario encerrado que no podían salir porque era un retiro interno. 1000 personas. Y se acercó un sacerdote, director espiritual mío en el seminario, que dicta retiros, y me dice, padre, perdone, ¿no cree usted que se está exponiendo a quedar mal? ¿Tienes algún grupo de dinámicas? No. ¿Tiene algún grupo de animación? No. ¿Y cómo va a ser con 1000 personas toda una semana? Yo dicto retiros y voy, doy media hora, una hora la enseñanza y dejo un espacio. Y meto animación y meto otra cosa, pero no podemos dar enseñanza así. Usted va a quedar mal delante de la gente. El seminario va a quedar mal. Y le dije, ¿pero por qué? La gente se le va a aburrir. La gente se va a dormir. Y a usted se le va a acabar el material.
Yo le dije, bueno, padre, yo no sé, yo confío en Dios. Dijo, si usted lo va a hacer, yo voy a ir el lunes solamente para ver cuando la gente se le duerma y cuando la gente esté aburrida, la gente de pare se vaya y cuando usted ya colapse y usted ya no pueda más. Voy a no más para ver cuando fracasa. Y le dije, pues vaya. Y comencé el domingo en la noche, lunes todo el día. Él fue el lunes, estuvo todo el día. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Enseñando la palabra sin tocar un papel. Con capítulos y versículos. Tome. Al terminar me dijo, no comprendo, no entiendo nada. ¿Lo lograste? No sé cómo lo hiciste. ¿Cómo entretuviste a la gente? No sé. ¿Cómo no se le acabó el material? No sé. Sin tocar un papel, no sé. No entiendo. Lo único que me tapó la boca. Y yo le dije, este sacerdote no sabe que existe el Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda todo. Repítalo. Él os enseñará todas las cosas. Yo lo creo, yo lo he vivido y doy testimonio que es verdad. Él me recuerda todas las cosas. Y ustedes verán que hablamos de cualquier tema. De cualquier tema. Un día me tocó con unos sacerdotes y religiosas en Venezuela. Se llamaba ABEP. Eran de los colegios católicos. Y eran ellos. Y tenía que decirles una palabra, me invitaron. Y yo fui. Pero no me dijeron de qué quería que les hablara. Y yo llegué. Yo me puse en oración, le pedí a Dios que me ayudara. Y llegué y le dije, buenos días, buenos días. Bueno, ¿de qué quiere que les hable? Se paró una monja y dijo, considero que es una falta de respeto lo que usted está haciendo. Aquí hay gente preparada, maestros que programan las actividades y lo organizan todo bien y vienen y dan la enseñanza. Y usted viene a preguntarnos de qué quiere que le hable. Esto significa que usted no ha preparado nada y nos viene a hablar pura paja. Pura basura. Y yo me sentí así como regañado. Pero me callé la boca. Y le dije al otro, al que estaba organizando, ¿comienzo o no comience? Sí, comience. Bueno, entonces, a ver, dígame, ¿hay alguien que quiera? Digo, bueno, háblanos de la fe. Y yo agarré, bueno, vamos a buscar capítulos y versículos. Y comencé. Taca, 2 horas y media. Capítulos y versículos sobre la fe. Allí, ta. Al final se paró la mano y dijo, pido perdón. No entiendo nada. ¿Cómo lo hace? No entiendo nada. Llegó sin tener nada. ¿Y cómo lo hizo? El secreto. El Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo. Si ustedes no lo creen, ese es problema de ustedes. Pero yo sí lo creo. Y lo vivo y lo disfruto. Y Él nunca me ha abandonado. Jamás. Jamás me ha abandonado. Y por eso yo puedo decirles a ustedes que sí existe el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo obra. Y es verdad. Y que cuando ustedes vayan a estudiar la palabra de Dios, invoquen al Espíritu Santo. Y dile, Espíritu Santo, no te veo. Pero yo sé que tú me enseñas y yo sé que tú me recuerdas. No sé cuándo me lo va a recordar. Y listo. El Espíritu Santo sí obra. Solamente que tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo. Y Jesucristo entonces nos viene a hablar del Espíritu Santo. Y dice, el Padre lo enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, para el Consolador, para que les enseñe y les recuerde todo. Pregunto, ¿no es ganancia? ¿No es un bien para nosotros? ¿Pero qué está pasando? Comenzando por los curas, que no creemos en la acción del Espíritu Santo. Y ese es un gran problema. Pero existe. Según dice ahí mismo San Juan, en el capítulo 16, versículo 13, viene a hablar también del Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando venga
el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Otro trabajo del Espíritu Santo, guiarnos a la verdad plena. ¿Qué verdad? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice Jesucristo que el Espíritu Santo no va a cambiar nada. No va a hablar por su cuenta, o sea, no va a cambiar lo que Jesucristo ya dejó. El Espíritu Santo va a enseñarnos y a recordarnos lo que Jesucristo dejó. No va a cambiar nada. Por eso cuando vienen los protestantes y dicen, es que yo tengo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dice que María es una mujer cualquiera. Entonces uno lee, por ejemplo, Lucas 1:42, donde dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. E Isabel estaba llena del Espíritu Santo. Entonces uno dice, ¿el Espíritu Santo vino a cambiar? ¿Cambió lo que dice la Biblia? No. Son los protestantes que, como el católico no conoce al Espíritu Santo, entonces dice, el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me dice. Un día iba con mi hermano por una calle y me encontré una señora y yo quería conocer a esa señora. Yo no la conocía y él sabía que yo quería conocerla. Y me dijo, mire, esta es la señora Juliana de tal. Y yo dije, ay señora, gusto en saludarle. Le dijo a la señora, este es el Padre. Dijo la señora, ustedes los curas no tienen el Espíritu Santo. Nosotros los cristianos evangélicos sí tenemos el Espíritu Santo. Ponga cuidado. Comenzó a hablar en lengua. Me dijo, ve que yo tengo el Espíritu Santo porque yo hablo en lengua. Yo le voy a engañar a los tontos. Así no es. ¿Por qué miente? ¿Por qué engaña? ¿Por qué juega con el Espíritu Santo? No niego que exista el don de lenguas. Pero me capta. Estamos en la calle y así por así, y ya tengo el don de lenguas, y comienza a hablar en lenguas, como si el Espíritu tuviera el Espíritu Santo agarrado de un ala, como dicen. No, así no es. El Espíritu Santo sí existe, y ustedes y yo debemos disfrutar de ese Espíritu para muchas cosas. Y miren, ¿para qué más podemos nosotros recibir el Espíritu Santo? ¿Y por qué tenemos que deleitarnos con el Espíritu? Para vivir según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Nosotros tenemos que comenzar a vivir según el Espíritu, no según la carne. Porque aquí mismo San Pablo va a decir que vivir según la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿escucharon? Ninguna condenación hay para los que viven en Cristo. ¿Y quiénes son los que viven en Cristo? Los que no viven según la carne, sino viven según el Espíritu. ¿Para qué nos dejó Cristo el Espíritu Santo? Para que nosotros alcancemos la salvación. El Espíritu Santo nos va a guiar para que nosotros podamos vivir no según la carne, sino según el Espíritu. O sea, que hay dos maneras de vivir. Uno, en el plano natural, según la carne. Y otro, en el plano sobrenatural, según el Espíritu. El problema es que nosotros, siendo cristianos, nos aferramos a vivir según la carne y no damos paso a la acción del Espíritu Santo. Pero es necesario el Espíritu Santo para poder vivir según el Espíritu y no según la carne. Y oigan lo que sigue. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Captan? El Espíritu Santo me ha librado del pecado y me ha librado de la muerte. Entonces, ¿necesitamos creer en el Espíritu Santo?
Sí. ¿Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo? Sí. Para no vivir según la carne como el mundo, sino vivir según el Espíritu y así alcanzar la salvación. Esta es la propuesta que hoy les traigo a ustedes. Y vamos a ver cómo sigue hablando las Sagradas Escrituras. Óigalo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se supone que ustedes y yo andamos no según la carne, sino según el Espíritu. Se supone. Pero la realidad es otra. Los cristianos, tristemente, vivimos en la carne igual que los paganos. Y por eso a veces el mundo nos critica. Porque en vez de vivir según el Espíritu, vivimos según la carne. Y perdemos la oportunidad de extasiarnos en el Espíritu Santo y dejarnos orientar, guiar, enseñar y recordar, consolar por el Espíritu Santo. Sigue. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Un examen. ¿Usted es de la carne o usted es del Espíritu? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En las cosas materiales, no en las espirituales. ¿En qué piensa usted? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué vive? ¿Qué hace a lo largo de su vida? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde camina? ¿Qué busca? ¿Cuál es su meta? ¿Vivir aquí en la tierra? ¿O también la meta es vivir en el cielo? Pues el que vive según la carne piensa en las cosas de la carne. Y ahora escuche lo otro. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Será que estamos pensando en las cosas del Espíritu? Pregunto, ¿y dónde está escrito las cosas del Espíritu? Aquí en la palabra de Dios. Ahí están las cosas del Espíritu. Y usted y yo tenemos que sacar nuestra forma de pensar e introducir la forma de pensar de Dios. Entonces comenzamos a pensar no según mi yo, sino según Dios. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Que la gente dice, a mí me parece, vamos a ver por ejemplo en el pecado, a mí me parece que eso no es pecado. Yo creo que eso no es pecado. Usted está pensando según el mundo, según la carne, no está pensando según el Espíritu. Porque el Espíritu Santo a través de su palabra es el que nos dice qué es pecado. Incluso muchos sacerdotes, ustedes no se han dado cuenta que hay gente que dice, ¿cómo hago, padre? Un sacerdote dice una cosa y otro sacerdote dice otra. Y hoy con este problema que hay de sexo, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, la gente dice, pero yo he encontrado sacerdotes que me dicen, ¿usted lo ama a él? Sí. ¿Él lo ama a usted? Sí. ¿Se respetan? Sí. Pues sigan viviendo, eso no es malo. Pero somos dos hombres, eso no importa, Jesús dijo que se amen los unos a los otros.
hasta los curas, pensando según la carne, según el mundo, y no según Dios, según el Espíritu Santo. Y por eso el pueblo se queda confundido. Y por eso el pueblo ya no sabe para dónde agarrar, qué hacer. Y por eso se hace necesario que ustedes y yo nos aferremos a la palabra de Dios para conocer lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Porque a través de la acción del Espíritu es que se escribió las Sagradas Escrituras. Así lo dice San Pedro, en segunda de Pedro 1:20. A ver, segunda de Pedro 1:20. Que las Escrituras, ¿para qué fueron? ¿Por medio de quién? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Y dónde está el pensar según el Espíritu Santo? Aquí en las Sagradas Escrituras. Porque no fue escrita por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, y fue el Espíritu Santo. Entonces, para ustedes y yo conocer qué es lo que el Espíritu Santo quiere, cómo tenemos que dejarnos guiar y pensar, no según la carne, según el mundo, sino según el Espíritu Santo, se hace necesario obligatoriamente leer las Sagradas Escrituras. Y si un sacerdote no lee las Sagradas Escrituras, está fuera de pote, está perdido, aunque sea sacerdote. El hecho de ser sacerdote no le garantiza la salvación ya, y no le garantiza poder caminar por los senderos del reino. Lo que le garantiza es que lea la palabra de Dios, que guste la palabra de Dios y que se deje guiar, no según la carne, por sus pensamientos. Es que yo pienso que eso no es pecado, sino que sea según el Espíritu Santo. Lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios, y punto. Entonces seguimos con Romanos. Romanos entonces nos está diciendo que tenemos que vivir según la inspiración del Espíritu y pensar no según la carne, según el mundo. Sigue. ¿Qué versículo, padre, estamos? Vamos como en el El 6. el 6 por ahí. Ajá, porque el ocuparse. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Atención, atención. El que se ocupa por las cosas materiales del mundo, por las cosas de la carne, por su pensar, lleva a la muerte. Otra vez. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué no entienden? El ocuparse de la carne, de lo terreno, de lo material, de lo solamente lo humano, no de lo sobrehumano, de lo sobrenatural, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieren tener vida y paz? Ocúpense de las cosas del Espíritu. Eso que nadie quiere escuchar, que nadie quiere vivir, que la gente se hacen los tontos. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la vida. Pero preocupémonos por las cosas del Espíritu. ¿Usted se da cuenta que a la gente no le gustan las cosas del Espíritu? Hay un retiro espiritual. Pregunto, ¿un retiro espiritual es para las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? ¿Y la gente va a los retiros espirituales? Hay una fiesta, una parranda, licor, droga y cuántas cosas más. ¿La gente va o no va?
se preocupa por las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Las parejas, hay encuentros conyugales, hay retiros para parejas. No tengo tiempo para eso. ¿Por qué? Porque está preocupado por las cosas de la carne y no por las cosas del espíritu. Los jóvenes, ¿a dónde asisten los jóvenes? A las fiestas, a la calle, a la parranda, con las amistades. Y en la misa, qué aburrido. En la oración, qué aburrido. Incluso los grupos juveniles de la iglesia, ¿qué hacen? Organizan piscinadas, paseos, pero no leen la Biblia ni hacen oración. Viven según la carne, no viven según el espíritu, no anhelan, no buscan las cosas del espíritu. ¿Qué está pasando, pueblo mío? Y el espíritu viene en nuestro auxilio. Ahorita lo vamos a ver, sigue. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando yo busco las cosas de la carne, hoy llámenlo licor, prostitución, droga, llámenlo cualquier cosa del mundo, eso se llama enemistad con Dios. La gente que vive en concubinato o en adulterio, o hombre con hombre y mujer con mujer, enemistad con Dios. No quieren tener la amistad con Dios y por eso no van a comulgar. Porque no tienen común unión con Dios, enemistad con Dios. Sigue. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Porque no se sujeten a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. En la Biblia hay un ejemplo de quién se sujeta a la ley de Dios. ¿Se acuerda de la Virgen María? ¿Se acuerda 1:38 de Lucas? He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vivía según el Espíritu, sujeta a la voluntad, a la ley de Dios. ¿No es un ejemplo para nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Católicos modernos, cristianos modernos, cristianos mundanos. ¿Ustedes no se dan cuenta, cristianos que dicen groserías, que roban, que se emborrachan, que calumnian, que van a los brujos, que dicen mentiras, que son chismosos, que guardan odio, que tienen envidia, que se pelean los unos con los otros, hasta los grupos de apostolado? ¿Qué pasa? ¿Los está guiando el Espíritu Santo? ¿Se dejan guiar por el Espíritu o por la carne? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Qué bárbaro! Entiende. No pueden agradar a Dios. ¡Qué bárbaro! Por eso hoy quiero mostrarle lo que la Biblia dice. Cómo se vive según el Espíritu, no según la carne. Para que podamos agradar a Dios. Para que alcancemos la salvación. Para que nos inspire, nos mueva, nos enseñe el Espíritu Santo, nos consuele. Sigue. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Se supone que los católicos debemos vivir según el Espíritu, se supone. Los que viven según la carne son los ateos, son los mundanos. Pero parece que hoy día no hay diferencia. El mundano roba, el católico también. El mundano se emborracha, el católico también. ¿Dónde está la diferencia? El católico no se casa por la iglesia, vive rejuntado. El ateo también. ¿Dónde está la diferencia? Sino según
repita. Ya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces aquí ya nos da un dato, que el Espíritu Santo debe morar en nosotros. Y ahora les voy a demostrar cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque ya descubrimos que tenemos que vivir según el Espíritu y no según la carne. Pero el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo logramos? Yo voy para allá. Ahorita se lo muestro. Siga. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, Escuche, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, si ese Espíritu mora en nosotros, ¿qué ganamos? el que levantó de los muertos a Cristo, El que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, que ustedes y yo somos pecadores de nacimiento, desde el vientre de la madre. Y eso usted y yo no lo podemos remediar si no es bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, así como le dio vida a Cristo, resucitó a Cristo de entre los muertos, nos va a dar vida a nosotros después de que hemos pecado. Y eso es lo que se realiza en el sacramento de la confesión. Por eso ustedes recuerdan que Jesucristo, antes de darle el poder a los apóstoles para perdonar pecados, ¿qué hizo? Juan 20, 22. ¿Qué hizo? Antes de darle el poder de perdonar pecados. ¿Quién lo recuerda? Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús antes de darle el poder de perdonar los pecados? Sopló. Y les dijo, ¿qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. Porque en cada confesión el Espíritu Santo hace lo mismo que hizo con Cristo. Resucitarlo de la muerte. Y te resucita y me resucita. Cada vez que yo me confieso, resucito a una vida nueva, a la vida de la gracia, gracias al Espíritu Santo. Y por eso Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y después que le dijo eso, ahí sí le dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Aprendamos a vivir según el Espíritu. Seguimos con Romanos. ¿Dónde íbamos? Romanos. Sí. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Deudores, nos debemos. Tenemos que entregarnos. Somos, no a la carne. ¿Saben qué significa la carne? Gustos, gusticos y gustazos. Esa es la carne. Para que vivamos conforme a la carne. No pertenecemos a la carne para vivir según la carne. Entonces, ¿a quién pertenecemos? ¿De quién somos? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís según la carne, moriréis. No tendrán la salvación eterna.
¿Y si vivimos según el Espíritu? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Ya va, que este pedacito me gusta. Si vivís según la carne, moriréis. Ahora, otra vez, más. mas si por el Espíritu Oigan, ¿por qué tenemos que tener el Espíritu Santo? Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da fuerza para poder matar, asesinar las cosas de la carne. Por eso usted y yo tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder matar las cosas de la carne. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba pequeño, había muchos ratones en la casa. Muchos ratones. Y mamá siempre decía, cuando encontraba un ratón en la cocina, decía, bueno, agarren palos. Vamos a matar al ratón. Todos preparados, éramos 8. Yo muevo el cajón y cuando salga el ratón, lo matan. Mamá movía el cajón y venía el ratón y le pasaba por medio de las piernas a todos y todos gritaban y uno le daba el palazo y le daba al otro y hasta uno se golpeaba y el ratón salía por el medio de las piernas de todos y se iban. Y quedábamos aburridos. No éramos capaces de matarlo. Tanto bregamos hasta que dijo una vecina, pare de sufrir, doña Isabel. Eso lo arregla un gato. Usted trae un gato, mete el gato a la cocina y el gato se encarga de matar a ese ratón. Mamá agarró el gato, lo metió a la cocina. Cada día amanecían 2 ratones, 3 ratones por allá muertos. No hacíamos ningún sacrificio, nosotros no hacíamos nada. El gato se encargaba de matar los ratones. ¿Qué hicimos? Recibir un gato en la cocina. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que para poder matar las cosas de la carne, el pecado en nuestra vida, tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga en nosotros y Él se encargará de matar lo que nosotros no pudimos. Usted, con la fuerza suya de usted, luchará para dejar el licor y ahí se muere, nunca lo deja. ¿O no? Usted, para dejar la droga, ahí se muere. Ni que lo lleven al centro de rehabilitación. Usted, para dejar la vida de prostitución, o usted para dejar las mañas de robar, de mentir, de decir grosería, ahí se muere luchando por cambiar y no lo logra, muy difícil. Y se lamenta, y dice que no puedo, es que no soy capaz. Es verdad, porque las cosas de la carne solo mueren con la acción del Espíritu Santo. Pero les doy una clave. Si ustedes quieren matar el pecado en su vida, llénense del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encargará de matar el pecado y de santificarte. Y hacer que tu vida no sea según la carne, sino sea según el Espíritu. Pero hay que darle cabida al Espíritu Santo. Dejarlo obrar. Que ese es el problema, que nosotros no dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Lo tenemos, nos lo ha regalado Cristo, pero no lo dejamos usar. Yo una vez, por ejemplo, iba por allá a un lugar, a una comunidad, y no podía pasar porque encontré un carro en un pichero, en un pantano, no sé cómo le dicen ustedes, pegado. Y no podía pasar. Y yo me acerqué y me dice el Señor, ay, un sol bravo estaba haciendo ese día. Y me dice el Señor, joven, ayúdame a sacar el carro. Mire, tengo horas luchando y no he podido sacar el carro.
Y yo le dije, bueno, vamos a ver. Y me puse a buscar palos por allí y piedras para ayudarle a meter. Y mientras el Señor buscaba una piedra para allá, yo me acerqué a mirar el carro por dentro. Y le veo que tiene 2 palancas. Y cuando llegó el Señor, le dije, epa, Señor, este carro tiene 2 palancas. ¿No será que ese carro tiene mocha? Me dijo, ay, sí, joven, este carro tiene mocha. Llegó, le metió la mocha y salió. Andaba en sencillo y patinaba. Esos somos los católicos. Los católicos andamos patinando porque todavía no hemos metido la mocha. No hemos recibido la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu que está en nosotros, que lo tenemos el día del bautismo, pero que no dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestra vida y patinamos siempre en el mismo pecado y patinamos siempre en el mismo defecto y patinamos y no crecemos en la vida espiritual. ¿Por qué no nos dejamos llenar del Espíritu Santo? ¿Qué está pasando? Algo está pasando. Sigue. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Escucharon? No escucharon. Repítalo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Ah, bárbaro! El que se deja guiar por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Sigue. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Se da cuenta que dice Pablo? Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¡No! ¿Qué espíritu recibieron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Ese es el problema. Que no nos hemos enterado que el Espíritu Santo habita, vive en nosotros. Y no nos dejamos guiar por Él. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces ya nos dio un dato. Dice que nosotros recibimos el espíritu no de temor, sino el espíritu que nos hace gritar, Abba, Padre. Y entonces ya somos hijos de Dios. Y ya podemos vivir según el Espíritu. Y no según la carne. San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 y versículo 22 en adelante, dice, ¿quieren saber cuáles son los católicos que viven según la carne? Tome y tome. ¿Quieren saber cuáles son los católicos que viven según el Espíritu? Tome y tome. ¿Lo quieren escuchar? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Quiénes son los que viven según la carne? 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Lo podemos ver, se nota. ¿Cuáles son las obras de la carne? El que vive no según el Espíritu, sino según la carne. ¿Quieren hacer un examen de conciencia? ¿Y quieren examinar a su vecino, a su esposa, a su esposo? ¿Y quiere examinarse usted mismo? A ver cómo vive. Manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. A ver cuál tiene usted. Que son adulterio. Bárbaro. ¿El que vive en adulterio vive según el Espíritu? No, vive según la carne y está manifiesto. Diga lo que le venga en gana. Pero es que el padre me dijo, el párroco me dijo que yo vivía en adulterio, pero que vivía mejor que otras personas que vivían casados.
Porque con la pareja que yo vivía antes, vivía muy mal. Y ahora con este príncipe azul vivo muy bien. El cura puede decir lo que le venga en gana. Pero ¿qué dice la Biblia? Manifiesta, podemos darnos cuenta cuando un cura o cuando un cristiano vive según la carne. Primero, el adulterio. Y eso está de moda. Y los curas que viven según la carne apoyan el adulterio. Segundo, fornicación, fornicación, las cosas de la carne, fornicación. ¿Saben qué es fornicación? Sexo sin ser casado. Novios con derecho. Amigos con derecho. Los que viven arrejuntados. Fornicación. Todo lo que sea sexo que no sea casado por la iglesia. Fornicación. Eso es obra de la carne. Pregunto, ¿y cuántos aquí, y los que nos siguen a través de las redes sociales, cuántos tenemos ahorita en las redes sociales? 1700. De ese 1700 que están en las redes sociales y en Facebook, 1700 y 1700. 3400. 3400, creo que es así, ¿no? Bueno, y ustedes que están aquí, manifiestas son las obras de la carne. El adulterio, la fornicación, tener sexo sin ser casados. Pregunto, ¿cuántos de ustedes viven así? Eso lleva a la muerte. Eso no es vivir según el Espíritu. Eso es no conocer a Dios. Eso lleva a la perdición. ¿Por qué no vivir según el Espíritu? ¿Qué vivir según el Espíritu? Pues yo quiero tener sexo, voy a buscarme una pareja y me caso. Vivo según el Espíritu. ¿O no? Sencillo. Pero el mundo de hoy nos invita a vivir según la carne. Y pareciera que es normal. Pues no es normal, es común, pero no normal. ¿Saben qué es normal? Normal es algo que está normado por una norma. En el caso de nosotros, por una norma de Dios. El adulterio no es normal, no es una norma de Dios. La fornicación no es normal, no es una norma de Dios, un mandato de Dios. Es común, porque cualquiera lo hace. Es común, porque incluso los católicos viven así. Ustedes no, los que no vinieron. Pero no digan que es normal, es común. Normal no. Normal es cuando está bajo la norma de Dios. El matrimonio por la iglesia es normal. Eso sí es normal. Es una norma de Dios. Sigue. inmundicia, Inmundicia. Aquellos que se revuelcan en la porquería, en el pecado. Llámese el pecado que sea. lascivia, Aquellos que tienen la capacidad de decir, no, eso no seamos tan extremistas. No seamos tan extremistas. Tampoco es que, ay, todo es pecado. Nada, uno puede hacer todas las cosas y eso no es malo. Además, Dios tendrá misericordia de nosotros. No tiene mayor problema. idolatría, Idolatría. Es un pecado. Tener otro Dios. Idolatría. Sí. hechicerías, Aquellos que van a los brujos no viven según el Espíritu, viven según la carne. ¿Y cuántos católicos van a los brujos? Padre, pero yo voy a un brujo bueno, a un brujo que tiene la Biblia. Ese es el engaño de Satanás. Ese es un brujo bueno porque tiene el doctor José Gregorio Hernández. El diablo es padre de toda mentira. Toda hechicería, toda brujería es malo, viene del diablo. enemistades, ¿Qué es lo que viene de la carne? enemistades, Cuando el hombre, el marido, pelea con la mujer y se ponen enemistados. Eso según la carne o según el espíritu. Cuando se ponen bravos y se acuestan a dormir y el uno le da la espalda al otro.
Eso es vivir según el espíritu, según la carne. Cuando se insultan, cuando se dicen groserías, cuando se faltan el respeto, vivir según el espíritu, según la carne. Enemistades con el vecino, no le hablan. Al hermano no le hablan. Enemistades. Eso es vivir según la carne o según el espíritu. Según la carne lleva a la muerte. Hermano, yo le estoy explicando con la Biblia, más claro no puede ser. Si ustedes lo quieren escuchar bien y si lo quieren practicar bien, y si no quieren vivir según el espíritu, pregúntenme si me importa. Pregúntenme. Mi trabajo es darles a conocer lo que Dios dice y decirles, este es el camino. Si no lo quieren seguir, eso es el problema de ustedes. Sigue. Pleitos. Pleitos, peleas. Peleas. ¿Cuántos pleitos en la casa? Los niños lo que ven es peleas. Y los niños aprenden a pelear. Los hermanos peleando. Por cualquier tontería. En la iglesia, los grupos de apostolado con pleitos. Los curas con pleitos. Los obispos con pleitos. ¿O no? ¿Eso es vivir según el espíritu? No, eso es vivir según la carne. Sigue. Celos. Celos, malditos celos. Celos, malditos celos. Celos, malditos celos. ¿Por qué los celos me matan? La mujer celosa no vive según el espíritu. Vive según la carne. El hombre celoso no vive según el espíritu, vive según la carne. Y se nota que vive según la carne. Ah, padre, ¿y si mi marido me pone cachos? Ajá, ¿qué hago yo? Pues si le monta cachos, él tiene que entregarle cuentas a Dios. Usted no es la juez. ¿No? Es verdad que le entrega cuentas a Dios. Usted sea fiel y haga las cosas como tiene que hacer. Los celos matan. Los celos no son de Dios. No es según el espíritu, es según la carne. No dejan paz. No hay confianza. Mata el amor. Los celos es una enfermedad espiritual. Debe haber confianza. Ahí está escrito. ¿Quién vive según la carne? Los que viven celando al marido o a la mujer. Si usted ve que su marido está propenso a fallar, aconséjelo, hable y llore por él. No lo cele. Oriéntelo, adviértele, ayúdele, pero no lo cele. Los hombres celosos, tontos, porque la mujer le monta cachos, así lo celen. ¿Sí? El que quiera montar cacho, monta cacho y ya. Así lo celen. Lo importante más bien es tener confianza. Y si algún día me montaron cacho, perdone. Es que a nosotros nos enseñaron a no perdonar. Es que papá tenía que ser perfecto, el marido perfecto, la mujer perfecta. Nos vamos a equivocar un día. ¿Qué vamos a hacer? Perdonarnos. Iras. ¿Quiénes son los que viven según la carne? Los iracundos, los que son un fosforito y de nada aprenden. Se enfurecen, pelean por cualquier cosa. ¿Cuántas mujeres pelean por nada? ¿Y qué dice el hombre? Es una cuaima, es una mapanare, es una tigra. ¿Por qué? Porque vive según la carne, no según el espíritu. Contiendas. Igualmente peleas. Disensiones. Cuando la gente no se pone de acuerdo, más bien cada uno por su lado. Herejías. Según la carne, vivir según la carne son las herejías. Las herejías. Eso que hacen los protestantes. ¿Saben qué es herejía? Negar una verdad de fe. ¿Sabe qué es apostasía? Negar varias verdades de fe.
Y cuando un católico niega una verdad de fe, hereje. Y cuando un protestante niega una verdad de fe, hereje. Y cuando un católico niega varias verdades de fe, apóstata. Y cuando un protestante niega varias verdades de fe, apóstata. Y es un pecado. Y eso es vivir según la carne, no según el Espíritu. Hoy día es normal la herejía. Cualquier tonto dice cualquier tontería en contra de la doctrina de la iglesia, en contra de lo que dijo Cristo. Y eso no es pecado. ¿Ustedes han visto alguna persona que diga, cometí un pecado porque me salí de la iglesia católica y comencé a decir que María era una prostituta, que no había que confesarse, que Cristo no estaba en la hostia? No. ¿Qué dicen? Yo era católico y me metí a cristiano. Y los tontos católicos repiten, mi tía era católica y se metió a cristiana. Es un pecado la herejía. Y eso es vivir según la carne. Es el pecado de los protestantes. Y los católicos no saben. Y por eso fácilmente se van a una secta. Porque no saben que eso es pecado. Es vivir según la carne, no según el Espíritu. Sigue. Envidias. Envidia no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Vive según la carne. Homicidios. Que matan no solamente a una persona con un revólver, sino matan la fama, la reputación de alguien. Borrachera. ¡Ah, bárbaro! ¿Otra vez? Borracheras. Eso es vivir según la carne. Un católico no se debe emborrachar. Es un pecado. Emborracharse es cuando usted se embriaga. Cuando usted se marea y ya no sabe qué hacer. Eso es emborracharse. Eso es pecado. Pecado no es tomarse una cerveza o tomarse una copa. Pecado es emborracharse. Aquí no dice vivir según la carne es tomarse una cerveza o tomarse un trago. No, dice vivir según la carne, ¿qué es? Borracheras. Borrachera. Los protestantes no entienden eso. Entonces dice, si alguien se toma una cerveza, pecado, eso es pecado de la carne. No, eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Dice que si se emborracha, es pecado. Sigue. Orgías. 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 Una de las orgías muy modernas son las pijamadas de los jóvenes. Y se intercambian de novia. Y después hombre con hombre, mujer con mujer. Y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que no entienden? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de entender, se trata de creer. Ahí está escrito. ¿Lo creo o no lo creo? Eso es vivir según la carne. Y nosotros no podemos vivir según la carne. Debemos vivir según el Espíritu. ¿Y qué es vivir según el Espíritu? Óiganlo. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor. ¿Saben qué es amor? El amor no es sexo. El amor es la capacidad de sacrificarme por mi padre, por mi madre, por mi hermano, por cualquier otra persona. Cuando es sacrificarme por una persona. Eso es amor. Y ofrecido a Dios. Amor. Gozo. Gozo. Cuando uno vive según el Espíritu, gozo. Un gozo dentro del corazón que no se lo roba nadie. Paz. 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 Anda tranquilo, sereno. Paciencia. La ciencia de la paz es capaz de tenerle paciencia al otro. Que lo insulte, que lo maldiga, que le diga, tranquilo, tiene la ciencia de la paz. Cuando el marido llegó a pelear, ella tiene la ciencia de la paz. Sabe cómo mantener la paz.
Cuando la mujer comienza a pelear, él sabe la ciencia de la paz. Cómo mantener la paz. Vive según el Espíritu. Benignidad, Benignidad, hacer las cosas buenas, ser benigno, ser bueno, buscar el bien. bondad, Bondadoso con las demás personas. fe, Fe, cree, el que vive según el Espíritu. mansedumbre, Es manso, es un cordero, no un lobo. templanza, Es templado, templanza. Es capaz de decir no al alcohol. Es capaz de decir no al cigarro. Es capaz de decir no a los vicios. Es capaz de decir no a las malas amistades. Es capaz de decir no a lo que me lleva al pecado. Templado. Es exigente consigo mismo. contra tales cosas no hay ley. Listo. Entonces aquí está hablando de cómo vivir según el Espíritu. Pero ahora, queridos hermanos, ¿y qué hacemos nosotros para llenarnos del Espíritu? ¿Cómo recibir el Espíritu? Ya nos dimos cuenta qué ganamos si recibimos el Espíritu. Ya nos dimos cuenta cómo vivir según el Espíritu y no según la carne. Ahora, ¿y cómo hago yo para llenarme del Espíritu Santo? La Biblia nos da varios pasajes donde lo enseña. Por ejemplo, Jesucristo nos enseñó en Juan capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, nos viene a decir cómo es que usted y yo debemos nacer del Espíritu. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siga. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús nos viene a decir que para nosotros poder comenzar a vivir según el Espíritu y no según la carne, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Eso significa ser bautizado. Marcos 1:8 dice que Juan bautizaba con agua, pero Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo nos da a nosotros el Espíritu Santo. Ponga cuidado, Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibimos por primera vez al Espíritu Santo? A través del bautismo. Por eso en el versículo 10, ahí mismo, en el versículo 10, cuando Jesús es bautizado, 3 cosas sucedieron. Escúchenlo. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Cuando se bautizó, vio abrirse los cielos. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando Jesús se bautizó, venía el Espíritu Santo como paloma y se posaba sobre él. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que cuando uno se bautiza, recibe al Espíritu Santo. Nace no según la carne, nace según el Espíritu. Y ustedes han sido bautizados. Y al ser bautizados, ya han recibido al Espíritu Santo. Pero ojo, eso no basta. Necesitamos entonces una nueva efusión del Espíritu. Ya lo tenemos. Ahora necesitamos dejarlo actuar. Está con nosotros, está en nosotros, pero eso no basta. Hay que dejarlo actuar. Que Él se ponga en acción en nuestra vida. En acción. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, nos fuimos a pescar con mi hermano. Estábamos niños.
Y mi hermano, por echar broma, agarró una carnada, un pescadito grande, y se le prendió un pescado muy grande. Y mi hermano le ponía la cintura y el pescado se lo llevaba a rastra. Y cuando vio que lo iba a tirar al río, había un amigo de nosotros que estaba ahí. Y le decía, se llamaba Ricardo, le decía, Ricardito, ayúdame, Ricardito, ayúdame, Ricardito. Y cuando ya estaba a la orilla, el pescado jalaba y se detenía. Y cuando Ricardo lo iba a agarrar, le decía, no, ya va, no. Y comenzaba a traerlo. Y lo traía, y lo traía. Y cuando el pescado arrancaba otra vez, se lo llevaba a rastra. Ricardito, ayúdame. Y no le soltaba el nylon. Y volvía otra vez y lo traía. Y el Ricardo ahí pendiente para agarrar el nylon y no se le daba. Y volvió. Y en esa arrancada que le dio no se detuvo más y se lo llevó con todo el nylon. Se llevó el nylon y tuvo que soltarlo. ¿Qué pasó? Ahí estaba Ricardo. Pero él no le entregó el nylon. Para que Ricardo se encargara de hacer lo que él no podía hacer. El Espíritu Santo está en nosotros. Está con nosotros. Pero nosotros no le entregamos nuestra vida. No dejamos que Él entre en acción. Y para que el Espíritu Santo entre en acción, dice la Biblia, varias cosas. Una, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. ¿Y por qué el capítulo 1, versículo 14? Porque en el capítulo 2 es el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Pero ¿cómo fue que vino el Espíritu Santo con una fuerza especial sobre los apóstoles que tenían miedo de salir a predicar y comenzaron a predicar y dieron la vida por Cristo? ¿Cómo fue que ellos recibieron esa fuerza del Espíritu? Mírenlo, el versículo 14, el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Qué era lo que hacían? Perseveraban. La palabra clave, una palabra clave, perseverar. Unánime en la oración. De modo que el Espíritu Santo, según dice la Biblia, actúa en la vida del cristiano cuando el cristiano persevera en la oración. Ahora comprenden por qué el Espíritu Santo no obra en nuestra vida. Porque no tenemos tiempo para orar. Y nuestras oraciones son superficiales. ¿Cómo hace usted la oración en la mañana cuando levanta? Si acaso se hace la cruz, Padre nuestro, salve María entre Jesús. Listo. Ya. ¿Esa es su oración? Sí, esa es mi oración. Ya estoy preparado. ¿Sí? No, señor. Usted tiene que tener una oración donde usted deje al Espíritu Santo actuar en su vida. Que según dice allá, tarea para la casa, Apocalipsis 1:9 en adelante, cuando San Juan en la isla de Patmos cayó en éxtasis en la oración. ¿Y saben qué es el éxtasis? Cuando usted comienza a orar y se concentra tanto y le entrega su mente, su corazón al Espíritu de Dios, que llega el momento en que el Espíritu Santo toma su vida y usted se extasía. O sea, disfruta el placer espiritual que Dios nos da. A ustedes y a mí nos enseñaron a disfrutar el placer carnal. Hasta los niños quieren disfrutar el placer carnal. Pero no nos enseñaron a disfrutar el placer espiritual que se llama el éxtasis. Y el éxtasis es lo que la renovación carismática a veces dice, el descanso en el espíritu. Cuando una persona se entrega a la oración y viene el Espíritu Santo y toma posesión de su mente y su corazón. Y lo llena de paz, de alegría y gozo. Eso existe. Son no mentiras. Eso es real. Pero ¿cómo entramos nosotros en este éxtasis o este gozo del Espíritu? A través de la oración. Y le doy un secreto. El Romanos 8,
Romanos 8, 16 o 26. No es blanco, es negro. Yo creo que es 16. 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ajá. El 26 ahora. Herederos de Dios y ¿Está leyendo el 26? disculpen. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Atención, pongan cuidado. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que nosotros en la oración no sabemos ni qué decir ni cómo decirlo. Pero no se preocupe. A usted no le debe preocupar que no sepa orar, que no sepa qué decir. Porque dice la Biblia, el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra debilidad y se une a nuestro espíritu a tal punto que Él ora en nosotros, por nosotros, con gemidos inefables. ¡Ah, bárbaro! Pero eso se logra en una oración de concentración. Y por eso yo le digo a los católicos, dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Queridos hermanos, todos nosotros deberíamos tener la experiencia del éxtasis. Cuando yo me entrego completamente al Espíritu Santo y gozo su presencia, al punto que pierdo el conocimiento de lo que es lo terreno, la noción del tiempo y entro en la eternidad de Dios. Cuando usted comienza a orar en profundidad y no sabe ni qué decir, pero se entrega al Espíritu Santo y le dice, yo no sé ni qué decir, pero aquí estoy. Tú me miras y yo me dejo invadir por tu mirada. Yo estoy vacío y tú me llenas. Aquí estoy. No sé ni por qué estoy aquí, pero aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Y ahí estoy con Él. Y ahí me quedo con Él, rechazando todo pensamiento malo, todo pensamiento bueno. Mínimo, dice Jesús, 1 hora. Y cuando usted mire el reloj y usted diga, naguará, 3 horas. Y yo pensé que eran 5 minutos. Usted debe saber que entró en la eternidad de Dios. Pero ¿saben qué? Toda oración tiene 2 procesos. Y para llegar a la oración profunda del Espíritu, del éxtasis, tiene que pasar por los 2 procesos. El primero es lo tremendo. Y el segundo es lo fantástico. ¿Sabe qué es lo tremendo? Lo tremendo para usted dominar la mente. Para usted dominar los pensamientos, malos y buenos. Lo tremendo. Para usted no salir corriendo, no irse. Lo tremendo, porque usted se aburre. Porque usted se siente fastidiado, tiene otras cosas que hacer. Eso es lo tremendo. Porque le da miedo encontrarse con Dios. Es lo tremendo. Y toda oración perfecta tiene 2 pasos. Lo tremendo y lo fantástico. Con un ejemplo nos entendemos. Una muchacha tiene que caminar por un lugar solitario, se está oscureciendo y va con miedo, no sabe qué pasa. Y cuando va con miedo, escucha de detrás de un árbol a alguien que le dice, hey, tú